vientre, porque el Espíritu de Dios un día te planeó a ti, me planeó a mí, amén. Ese es un Dios tan amoroso, es un Dios tan poderoso, es un Padre tan grande, que un día tomó la decisión de soplar aliento de vida y decir: yo te voy a crear, yo te voy a formar, yo voy a hacer algo grande y poderoso contigo. Pero también desde el Génesis podemos ver ese diseño de parte de Dios, un diseño original, perfecto, pero también podemos ver cómo Satanás se comienza a levantar desde el inicio, ¿cierto? Porque Satanás siempre va, hablábamos la semana pasada que va detrás de tu corazón, pero Satanás también va detrás de tu identidad. Es decir, lo que él planificó desde un principio es robar la identidad de los hijos. Y la identidad tiene que ver con ser igual a su papá, con ser idénticos a su papá. Eso es identidad, ¿cierto? Tener esa semejanza a quién es él. Ese fue el plan del Señor desde un principio, cuando sopló ese aliento de vida. Pero cuando él sopló ese aliento de vida, también dijo: voy a escoger un vientre, voy a ponerte en un vientre, y escogió a tu mamá. Diga: gloria a Dios por mi mamá. Gloria a Dios por mi mamá. ¿Quién gritó Lady? Eso. Yo soy la mamá. Entonces dice la palabra del Señor en Salmos 139, capítulo 139, versículo 13. Lo van a ver aquí en pantalla. Dice todos: tú hiciste todo mi ser. Tú hiciste todo mi ser. El Señor hizo todo nuestro ser. Y allí dice muy bien en la palabra, en la versión que tengo acá, dice: hiciste mis pensamientos, hiciste mis sentimientos. Es decir, Dios tenía un plan aún con esa forma de ser tuyo. Amén. Aún con ese ser tuyo, ella tenía un plan. No fue que como que a la loca voy a ver cómo sale Laura, cómo sale Julián. No, ella sabía que era el diseño que él tenía sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero a medida que nosotros vamos viviendo situaciones en la vida, pues ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, entonces esa identidad se va distorsionando, se va cambiando. ¿Por qué? Porque sufrimos heridas, porque sufrimos dolores, situaciones. Y entonces vemos que cuando este texto bíblico habla aquí y dice todo mi ser, textualmente para los israelitas significaba como los riñones. Ay, ya, gloria a Dios. Aplauso para que dice allí: tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Es decir, quien nos da la forma es el Señor. Y entonces vemos que para los israelitas ese todo mi ser tenía que ver como con los riñones, es decir, ahí estaba todos los sentimientos, todo. Pero hoy también, ¿no? Hoy también ya entendemos a través de la ciencia que toda esta parte, dice que es como el segundo cerebro, ¿cierto? Donde están todos los sentimientos y todo lo otro. Es decir, si usted tiene situaciones por acá, ya sabe dónde algo no está funcionando bien. Entonces vemos cómo el Señor tenía preparado cada detalle de nosotros, y entonces esa identidad se fue distorsionando. Pero la vida que Dios nos quiere dar desde que nos formó en el vientre de nuestra mamá, desde que Él nos planificó, es esa vida que viene del Espíritu. Es decir, esa vida del Espíritu tiene que ver con esa palabra que en el original es Zoe, pero también con esa palabra en el original del alma, que es psique. Es decir, esa vida del Espíritu, pero también esa vida del alma, ¿cierto? Es como ¿cómo se dice? Como la combinación con la que Dios nos hizo. Es decir, una vida que está conectada con el Espíritu de Dios, pero también una vida que tiene una alma. Así que una de las cosas que necesitamos para poder experimentar esa vida que Dios anhela en nosotros es que el alma sea transformada. Amén. Porque si el alma no es transformada, no vamos a poder disfrutar de la vida abundante de Dios. El alma es esa parte interior donde el Señor quiere venir a sanar, a restaurar, pero también a transformar. Y sé que este es un tema que yo hablo bastante, pero siempre es necesario. Y entonces el Señor tiene un propósito de cambiar nuestra alma, de transformar nuestra alma, para volvernos a reconectar con ese diseño original que Él tuvo en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros asumimos como que esto es mi identidad, esto es mi personalidad, pero resulta que mentiras, vienen de muchas situaciones que hemos vivido y que hemos creado mecanismos de defensa. Y en esos mecanismos de defensa entonces se distorsiona nuestra identidad y nos hemos confundido pensando que eso somos. Pero quiero que veamos en esta mañana también algunas cosas que pueden dañar nuestra identidad. No me voy a enfocar hoy tanto
en esa parte del interior emocional, de sanidad, hemos hablado un montón, así que si no, recurran a los videos anteriores que he hablado de esto, pero también quiero hablar de algunas cosas que dañan ese ser interior, donde no nos deja fluir con lo que Dios quiere hacer. Y una de las cosas que yo puedo ver en la palabra es el sistema religioso. Lo primerito. El sistema religioso viene a dañar, viene a ir en contra de lo que Dios quiere operar. Todos sabemos, y no es, digamos, algo escondido para nosotros, que el hombre fue el que inventó la religión. Fue el hombre, ¿cierto? Dios nunca planeó, va a haber esta religión, usted tiene que pertenecer a esta religión, sino que Dios lo que planeó fue tener una relación de padre con sus hijos. Pero el sistema religioso nos quiere siempre venir a meter como en una caja, donde en esa caja tú te tienes que mover, y entonces comienza a haber un daño en nuestro interior y en nuestro ser. A veces hacemos más actos religiosos que un carácter rendido a Cristo. Y si usted quiere saber cuál es tener esa identidad en Él, tiene que ver con carácter, tiene que ver con ser semejantes a Él, no con el conjunto de actos religiosos que igual los practicamos. Tampoco voy a decir que es malo, porque igual nosotros los practicamos. Tenemos prácticas religiosas, ¿cierto? Orar, ayunar, congregarnos, ¿cierto? Todo eso es parte de, pero no es a lo que Dios nos ha llamado, sino a tener una relación con Él. Y entonces vemos como en la palabra el sistema religioso siempre quiere meternos igual hasta en una cárcel. Eso fue lo que pasó con los fariseos, con los saduceos, cuando Jesús estaba predicando del reino. Entonces recuerdan que todo ese movimiento, en ese momento cuando Él venía a romper con todas las estructuras religiosas, pues ¿qué pasaba? A Él lo quería meter en una cárcel, pero también a sus discípulos. Cuando ellos comenzaron a predicar del evangelio, de hecho muchos estuvieron y permanecieron en la cárcel por mucho tiempo, porque el sistema religioso no soporta lo que Dios hace, lo nuevo que Dios hace. Y una de las cosas que vimos es que nunca Jesús fue perseguido por los milagros que hacía. Jesús fue perseguido porque se declaraba el Hijo de Dios. Es decir, por la identidad que Él tenía. Eso le rompía la cabeza. Ellos decían, tú no puedes ser Hijo de Dios, tú no te puedes proclamar como Hijo de Dios. Así que uno de los ejemplos que yo veo también muy patentes es, por ejemplo, Pedro y Juan. Cuando ellos hablaron sin miedo, incluso se presentaron ante la familia del sumo sacerdote, que era una de las autoridades que había en ese tiempo muy fuertes, pero dice la palabra que ellos no tenían educación, tenían muy poca educación. Pero ¿saben qué pasaba? A ellos se les notaba que pasaban tiempo con Jesús. Y es que cuando una persona pasa tiempo con Jesús, se le nota. Y a veces el religioso o el sistema religioso no le va a aguantar, le va a molestar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Gente que se molesta porque el reino de Dios viene a romper con el sistema religioso. El sistema religioso también levanta un espíritu de Herodes, queriendo matar lo que están haciendo de Dios. No sé cuántos recuerdan que Herodes fue el que estaba persiguiendo para matar, ¿cierto?, los niños en ese momento cuando estaban naciendo Jesús, y iba tras esa cabeza, ¿cierto? Entonces vemos como un espíritu de Herodes también quiere venir a matar lo nuevo de Dios, lo profético de Dios, porque Jesús era el profeta de ese tiempo que venía a insultar todo lo que el sistema religioso ya tenía. Es decir, no cuadraba, no les encajaba. Ellos decían que el Shabbat se tenía que guardar, es decir, el sábado, y Jesús hacía milagros el sábado. O sea, pasaba un montón de cosas que Jesús siempre iba en contra de todo el sistema religioso. Y a veces nos sucede así. A veces tenemos un sistema religioso muy metidos por dentro, porque todos hemos venido de una cultura religiosa, y entonces estamos ya muy acostumbrados a movernos de cierta manera y tenemos el sistema religioso muy metidos adentro, así ya hayamos conocido a Jesús. Y entonces lo que yo veo es que cuando pasaba esto, cuando sucedió esto, que Herodes quería hacer todo esto en contra de los niños, también veo que una frase que dijo una vez Jesús fue: dejen que los niños vuelvan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y miren que ese volver era como, esa palabra volver ahí en el original tiene que ver con convertirse. Es decir, cuando está por un camino, cambia de camino. Y como creo yo que Dios esta mañana nos está diciendo, volvamos a ser Dios. Amén.
Usted recuerda que un niño, y los que tienen niños chicos, los niños no andan meditando un montón de cosas. Si usted le dice que le va a dar algo, o sea, él le cree, ella le cree, por eso es tan peligroso decirle al niño que usted le va a dar algo, porque lo seca, ¿cierto? Si usted le dice, le voy a llevar a la piscina, ay, Dios mío. Ayer vi la experiencia, en fin. Ayer estuve cuidando a Antonelas, entonces de verdad cuidé mis palabras de mis promesas. Porque Dios mío bendito. Entonces, definitivamente un niño no está diciendo, ¿será que mi mamá, será que mi tía, será que mi hermana, será que sí me van a llevar, será que sí me van a dar? No, se lo cree, punto. ¿Cierto? Un niño le dice a los papás, quiero comer. No le dice, ¿será que usted fue a trabajar, ya le pagaron, sí, ya alcanzó para el mercado? No, tengo hambre, ya. ¿Y qué espera? Que los papás le den. Pero nosotros hemos perdido eso con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros le decimos a Él que nos dé algo, le pedimos algo, que opere un milagro, que cambie una circunstancia, entonces nosotros sí comenzamos a hacer un montón de argumentos. Comenzamos a analizar si todo encaja, si se puede dar, la probabilidad, ¿será que es cierto? O sea, y entonces al final ni pasa nada porque pues estamos razonando tanto, estamos teniendo tanto argumento que no dejamos que Dios haga como Él quiere. Que detenemos lo que Dios quería hacer. Y qué bueno que comencemos a volver a ser como niños. Creo que por eso esta mañana el Señor quiere vivificar nuestro ser. Y dice, el título se llama Mi Nuevo Ser. Creo que un nuevo ser necesita volverse como un niño. Pedirle en oración al Señor, yo quiero tener un corazón como un niño que te cree, un niño que ama tu presencia, así como a los niños les encanta pasar tiempo con sus papás. Para los niños no. Miren que nosotros hablamos mucho de pagar el precio, que yo creo que es verdad, pero para el niño no es pagar un precio pasar tiempo con el papá, es natural. Amén, estar con su papá naturalmente. Ahora va a pagar el precio. Oración es hablar con Dios, ¿cierto? Entonces ahora va a pagar el precio de oración. No, el niño no dice eso. No dice, soy tan rico con mi papá, con mi mamá, qué bendición. Pasé 2 horas, 3 horas. Todo mi papá, te quedaste hoy, no vas a ir a trabajar. ¡Yupi! ¿Cierto? Se lo disfrutan. Pero nosotros sí decimos que para estar en oración tenemos que pagar un precio, porque no hemos llegado a la revelación de que Él sea nuestro papá. Todavía sigue siendo un Dios lejano en el que tenemos que pagar un precio. Obviamente al principio va a ser de pronto intencional, hasta que lleguemos a ese punto de disfrutar la presencia del Señor, que no nos tengamos que obligar, sino que haya una necesidad implícita en nuestro corazón. Entonces vemos que ese sistema religioso puede detener, ¿cierto?, todo lo que el Señor quiere hacer. Incluso el sistema religioso puede llevarnos a querer pagar por milagros. O nos puede llegar a querer pagar por ver el poder de Dios. O nos puede llevar a querer pagar. Uno de los que yo veo en la Biblia que le pasó eso fue al brujo Simón. No sé si de pronto han leído la historia, y los que ya la han leído de pronto la recuerdan. Y es como ese brujo, ¿cierto? Un día se convirtió, porque los apóstoles hacían milagros más poderosos que él hacía milagros también. Y él se convierte, se bautiza, el hombre cae en Dios, es del Señor Jesús. Pero en un momento, cuando veía que los discípulos hacían milagros tan poderosos, ¿qué le dijo? O sea, ¿cuánto les tengo que pagar para yo tener ese poder? Para yo tener esa unción. Y entonces los apóstoles pues se enojaron. ¿Cómo así? Usted es descarado. Ustedes, bueno, lo insultaron. Le dijeron, no, usted nada que ver. O sea, no hay cómo usted pueda pagar para eso. Y a veces nos pasa así, que pensamos que haciendo un montón de actos religiosos vamos a poder pagar para que Dios nos dé la bendición, para que Dios sobre el milagro, para que Dios nos dé la unción. Vuelvo y repito, porque no hemos llegado a la revelación de que tenemos un papá y que necesitamos disfrutar de su presencia. Amén. Que no necesitamos pagar con un montón de actos religiosos, porque el sistema religioso nos quiere llevar a eso, a que nosotros sintamos que a veces incluso, miren, hay gente que dice, no, yo soy muy bondadoso, yo soy muy misericordioso, a mí me encanta ayudar a la gente. Y entonces, sí, no es que está mal, porque Dios también lo dice en su palabra, ¿cierto? De ayudar al necesitado, al pobre. Pero qué tremendo cuando creemos que eso es una forma de pagarle a Dios. Qué tremendo cuando eso nos sale del corazón y no somos coherentes con muchas otras cosas que Dios nos está hablando en su palabra. Entonces el sistema religioso hace que, si le voy a resumir, el sistema religioso hace que nosotros no vivamos el reino, que hablemos del reino pero no lo vivamos, que digamos muchas cosas pero no las vivamos, que digamos Dios puede obrar en milagros, Dios puede obrar en poder, pero usted ni siquiera ora por eso.
Usted quiere un Dios mágico, que aparezca y le resuelva. Porque intentamos pagar, venga, yo soy buena gente, yo hago esto bueno y usted está obligado a darme milagro. Como decía el profe esta mañana, a veces con motivaciones incorrectas, ¿cierto? A veces tenemos motivaciones incorrectas. Eso es el sistema religioso, porque a veces la gente cree que el religioso es únicamente, no, es que yo no me pongo falda larga, es que yo no ando todo fanático, no, ojalá usted fuera fanático del Señor, de verdad que es una bendición. A veces somos más fanáticos de los influencers que fanáticos de la presencia del Señor. A eso nos está llamando el Señor en este tiempo, para poder sacar el sistema religioso de nuestro corazón. Otra cosa que se vuelve como un obstáculo es el sistema del mundo. Y Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, nos habla de esto. Nos dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Y sabe qué pasa? Que nos hemos adaptado a las costumbres de este mundo. Yo sé que usted está aquí, usted se siente súper espiritual, nos dice, no, eso no tiene nada que ver conmigo, pero vamos a ver qué nos dice la palabra sobre el tema. O sea, realmente en muchos momentos a la iglesia se le metió el mundo dentro del corazón. En vez de que la iglesia trastorne el mundo, que lo decía la Biblia el miércoles, en vez de que la iglesia trastorne el mundo está trastornando la iglesia. Es decir, el mundo está metido en el corazón de muchos. Y voy a dar algunos ejemplos, ¿cierto? Ejemplo, le hemos dado legalidad a la enfermedad. Le hemos dado legalidad a la escasez financiera. Es decir, cuando digo legalidad, quiero decir, lo hemos aceptado. Hemos dicho, eso es parte de, contribuimos a todo ese sistema del mundo que nos lleva a enfermarnos, que nos lleva a la dependencia de medicamentos. Y mire, todo eso son espíritus que se mueven. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte médica, tenemos que decir en esta mañana, o tengo que decir en esta mañana, que el espíritu de farmaqueia está metido en el mundo. Le voy a traducir. Farmaqueia viene de una palabra original, que lo que quiere decir es farmacia. Es decir, todo el sistema farmacéutico, ahí operan espíritus, ahí operan demonios. Y si de pronto usted nunca ha investigado, yo sé que algunos saben, ¿cuál era el símbolo de la medicina? No sé que ahorita lo saben. Una serpiente enroscadita, ¿cierto? Eso, le voy a leer textualmente aquí para que no se me pase. Escúchame muy bien. Dice, al báculo de Asclepio para los griegos, o la vara de Esculapio para los romanos, es un antiguo símbolo asociado al dios griego Asclepio y con la curación de enfermos mediante medicina. Se trata de una vara con una serpiente enrollada, representando al dios griego Asclepio o Esculapio para los romanos. Yo no sé si eso a usted le dice algo. Sistema del mundo. Y por eso, usted ve que cuando, aquí nadie tiene una droguería, ¿cierto? Para mañana el negocio. Cuando usted ve que cuando ponen una farmacia, eso es un éxito rotundo. ¿Cuántas farmacias tenemos? Un montón, ¿cierto? Cada esquina hay una farmacia. Porque aunque la ciencia ha avanzado, ahora tenemos más gente enferma que antes. Yo no sé si a ustedes les pasa, como me pasa a mí, que mi mamá y mis tías que tienen 80 y pico, 90 y pico, no les duele nada. Ellas son enteritas, ¿cierto? En esa época no había todo este sistema tan que ahora a través de las redes sociales, a través del internet nos están adoctrinando todo el tiempo. Y entonces nosotros contribuimos a apoyar ese sistema. Ese sistema también se nutre de toda la industria alimentaria, se dice así, alimentaria, ¿cierto? También, o alimenticia. También ese sistema lo nutre. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te venden cosas que tú consumas vendiendo. Eso veía una parte que decía, endulza tu vida hoy con este postre, no sé qué. O sea, que a usted, ¿quién le dijo que le había endulzar con un postre? Pero estamos tan permeados en nuestra mente que entonces nos vamos con él y nos comemos un postre. Aún sabiendo hoy que el dulce nos mata, nos enferma, es un veneno. Todos lo sabemos, pero igual de todos no lo comemos. Porque es cierto, no tenemos todavía un nivel de conciencia, porque el sistema del mundo nos tiene supremamente adoctrinados. Todo, ahora salió la nueva, la línea saludable.
pero en la línea saludable sigue contribuyendo al sistema. O sea, nos siguen llevando a que el cerebro siga comiendo dulces y un montón de cosas. Hoy hablábamos esta mañana con mi esposo, eso y con las abuelas hace años, todo lo que comían era natural, todo era de la tierra, los campesinos. ¿Tú has visto un campesino gordo? Y eso come pero unos tremendos platos, ¿cierto? Pero hoy nosotros como iglesia somos parte del sistema, de ese sistema. Entonces la enfermedad, decimos que no, pues no, de pronto la voluntad de Dios, que esté así mal, ¿cierto? Y no podemos hacer lo que hacían los discípulos, orar por los enfermos y que ellos sean sanados. Porque ¿cómo hacemos? Dios dice que uno no puede servir a dos señores. Si yo sirvo al sistema del mundo, ¿yo cómo hago para ver el poder de Dios ahí? ¿Cierto? Yo sé que está fuerte lo que estoy diciendo. Digan amén, ayúdenme. Si no está de acuerdo, no digan amén. Solo tiene que llegar en el espíritu. Porque si no le llega en el espíritu, se le revuelca a cada uno. ¿Ah? Ay, exacto. Bueno, hay otro, ¿cierto? Hablaba yo del sistema financiero también, y ahí opera ¿cuál espíritu? Eso, el espíritu de Mamón. Eso es lo que dice, ¿cierto? Cuando la palabra habla de la avaricia, siempre está hablando del espíritu de Mamón. Y hay gente que la avaricia se le metió en su hogar y no se ha dado cuenta. Hay gente que la avaricia se le metió en el corazón. ¿Sabe cómo es una persona ahora? Que siempre piensa en sí mismo, que quiere amontonar para sí mismo, que le cuesta trabajo incluso darle a Dios lo que le corresponde. Pero no le duele dejar el dinero en un bar. Digamos que aquí de pronto Mateo no le aplica, pero no le duele dejar el dinero en restaurantes. Por ahí con Francisco, ya es para mí, ¿cierto? No le duele dejar el dinero en el gimnasio, no le duele dejar el dinero en la ropa, pero sí le duele dejar el dinero para el Señor, para que la obra del Señor continúe. Ahí sí le duele tener esa Mamón metido en tu corazón. Sencillo. Haces parte del sistema del mundo. Eso es religión. Eso también es sistema religioso. Guaya, esto está muy poderoso. Ah, bueno. ¿Saben? De esto vamos a hacer seminarios de cada uno de los puntos que hablaba. De verdad. Vamos a hacer un seminario bien profundo. Si usted quedó con incógnitas, gloria a Dios, póngase a estudiar la palabra. Así que cuando nosotros estamos experimentando todo esto, usted tiene que comenzar hoy a ser honesto con usted. Cuando usted es honesto con usted mismo y usted dice, yo estoy como un poquito mal aquí en esto, usted tiene que darse cuenta que a veces necesitamos ser reevangelizados. ¿Reevangelizados qué es? Es convertir realmente nuestro corazón al Señor. Dejar que el Señor gobierne todo nuestro corazón, para que realmente Él nos vivifique. No sea nosotros que el mundo sea el que nos esté vivificando. ¿Por qué creo que los apóstoles trastornaban el mundo? Porque esta gente se salía de esos sistemas del mundo. Porque esta gente tenía claro que el sistema del reino estaba allí. Nosotros hoy tenemos un desafío más grande que ellos. Ellos no tenían internet. Sí, tenemos un pequeño desafío de ser más cuidadosos en lo que consumimos y en lo que nos está adoctrinando. Necesitamos decirle al Señor, vivifícame con tu espíritu, porque de pronto muchos han vivido un evangelio muerto. Un evangelio muerto es un evangelio sin poder. Es un evangelio donde no hay transformación, donde su vida sigue igual, los mismos problemas de hace 5 años son los mismos de hoy, los pecados de ayer son los mismos de hoy, y usted no está teniendo un avivamiento interno. Eso es, al final, ser una persona religiosa. Todo lo que se manifiesta afuera tiene que ver con lo que está pasando adentro. Todo lo que a usted le está pasando afuera, es decir, exteriormente, si es una situación de salud, si es una situación financiera, si es una situación con su familia, si es algo que a usted no se le está dando, tiene que ver con lo que está pasando adentro de usted. Cuando tú y yo tomamos responsabilidad por lo que pasa en nuestro interior, entonces afuera podemos provocar cosas distintas. Porque dejamos de echarle la responsabilidad a Dios, dejamos de echarle la responsabilidad a la gente y tomamos la responsabilidad por nuestro proceso, por nuestro crecimiento. Salimos del rol de víctimas y comenzamos a ejercer el poder de Dios en nosotros. Amén. Amén. Por eso sé que algunos renovaron su espíritu naciendo de nuevo.
pero no han renovado su alma. Algunos renovaron su espíritu, dicen yo nací de nuevo, y renovaron su espíritu, han sido salvos, pero su alma no ha sido renovada. Y eso trae estancamiento, eso trae religiosidad. Cuando tu alma se queda en ese estado antiguo, entonces tú cierras la puerta para conectar con lo nuevo de Dios. Se cierra la puerta, porque entonces ese alma se convierte en un vino viejo. Y algunos dicen, no, pero es que el vino viejo es mejor, ¿cierto? Hay unos que dicen eso. Y les quiero leer algo que dice en la palabra en Lucas capítulo 5, versículos 37 al 39. Y dice la palabra allí: ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres. Entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos, así tanto el vino como los odres se conservan. Y nadie que haya bebido el vino añejo quiere beber el nuevo, porque dice, el vino añejo es mejor. Pero Dios que estaba hablando aquí, el Señor que estaba hablando aquí, estaba hablando del vino nuevo. Pero hay gente que dice, ese vino viejo que me tomé es mejor. Esos patrones antiguos que aprendí son mejores, vino viejo. Hay gente que se queda con los patrones antiguos, con las estructuras viejas, con la forma vieja que aprendió, con los hábitos de antes de recibir al Señor, y todavía los siguen viviendo porque siguen diciendo, es que ese vino añejo me gusta más. Y se están perdiendo del vino nuevo de Dios. Amén. Entonces, todo lo que no se transforma se deteriora. Todo lo que no se transforma se deteriora. Todo lo que no se transforma se vuelve obsoleto, viejo. ¿Por qué? Porque quedó atado al pasado. Así que si nosotros queremos hacer un cambio y que de verdad tengamos un nuevo ser, necesitamos hacer una metamorfosis. ¿A través de qué? De renovar la mente. A través de hacer, voy a utilizar estas palabras. Necesitamos hacer una metamorfosis a través de una metanoia. Le voy a traducir. Si yo sí me olvido, ¿qué digo? La palabra transformación quiere decir metamorfosis, es decir, hay un cambio, hay un proceso. Así que lo primero que tú necesitas hacer es que haya una transformación a través de un proceso. Amén. Una transformación a través de un proceso. Y cuando nosotros dejamos que haya esa metamorfosis, está diciendo que reformamos algo que estaba deformado. Reformamos, muchas de estas cosas que estoy hablando, literal, el Espíritu Santo me las ha hablado. Reformar algo que estaba deformado. Eso es metamorfosis. ¿Sabe por qué? Porque Dios tuvo un plan desde el principio, ¿cierto? Desde el Génesis, contigo y conmigo. Pero a medida que pasaron tantas situaciones, tu identidad se dañó y comenzaste a operar desde el miedo, comenzaste a operar desde protegerte y comenzaste a ser quien no eras. Si tú sigues operando así desde un sistema religioso o desde conectado con el sistema del mundo y tú crees que ese eres tú, quiero decirte algo en esta mañana, ese no eres tú. Porque el ser real es el ser que Dios creó. El ser con el que Dios dijo, yo planifiqué esto. Yo planifiqué para que tú vivas en equilibrio, para que tú vivas en bendición. Por eso en el transcurso se nos deformó en muchos momentos la personalidad. Y pensamos que no, es que este soy yo. Y no somos esa persona. Entonces necesitamos un proceso de transformación. Y en esas metamorfosis se da cuando hay un quebrantamiento. Ese momento, cuando tú llegas y eres quebrado por Dios. Cuando tú te das cuenta que las cosas no van bien. Cuando tú te das cuenta que tu carácter no es como el de Cristo. Cuando tú te das cuenta que hay tantas cosas en desorden en tu vida. Y llega un momento donde tú te quiebras delante de la presencia de Dios. Y tú dices, necesito tu intervención divina. Necesito que tú me toques, que tú me transformes, ¿cierto? Y cuando algo se quiebra o alguien se quiebra en la presencia de Dios, allí es donde realmente puede entrar a sanar y entrar a libertar. Y es donde podemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios dice que Él viene a darnos
es esa impartición de vida de Él, ¿cierto? Porque Él es fuente de vida. Es decir, que de nosotros no puede fluir fe y al mismo tiempo resentimiento. Resentimiento significa un sentimiento, el mismo sentimiento una y otra vez. Entonces usted se resiente porque tiene un sentimiento que no le está aportando bendición. De ahí mismo no puede salir una misma fuente. Usted no puede decir que usted es agradecido, que usted alaba al Señor y está lleno de amargura también. Usted no puede decir que usted es un vino nuevo, pero no está dispuesto a que Dios le mueva incluso esos pensamientos que necesitan ser removidos, argumentos que necesitan ser removidos. Entonces Dios quiere impartir sobre nosotros ese vino nuevo, donde Él nos lleva a examinar aún nuestro sistema de creencias, porque los pensamientos del Padre tienen que estar alineados con nuestros pensamientos, es decir, tenemos que andar en la misma línea. Necesitamos revisar entonces cuál es nuestro sistema de creencias, yo que creo en esto, y llevarlo a la palabra y llevarlo a lo que dice el reino de Dios, porque a veces nos aferramos a esas maneras viejas de pensar, a esas cosas obsoletas. Así que hacer una renovación mental será el segundo paso. Renovación mental. Y cuando hablo de renovación mental, estoy hablando de que Dios nos da una visión nueva. Amén. Una visión renovada de quién somos y de lo que Él quiere hacer. Y recuerdo un poco la historia de Saulo de Tarso, que después Dios le pone Pablo, ¿cierto? Y recuerdo entonces esa historia cuando Dios lo llama. Y recuerden que Saulo era una de las personas que perseguía a los cristianos. No solamente los perseguía, dice que era asesino. Y no sé si todos recuerdan cómo cuando a Esteban, uno de los discípulos de Jesús, fue apedreado y así murió, Saulo estaba ahí. Saulo hizo parte de ese asesinato. Fuerte, ¿no? A ese Saulo es el que Dios un día llama. A ese hombre un día Dios lo llama y para llamarlo literalmente le quitan la vista por 3 días. ¿Sabe por qué? Porque lo tenía que desconectar de su visión antigua. Lo tenía que desconectar de la forma en cómo él veía las cosas. Y se le tuvo que presentar a Jesús de frente. Por eso Jesús le dice en una voz que le escucha: ¿por qué me persigues? Porque a veces a muchos Dios se les va a tener que presentar y decirle: ¿por qué me persigues? Porque si yo quiero hacer esta obra, tú me estás persiguiendo para detener mi obra. Y miren, no crean que es para nadie. Miren para usted mismo. ¿Usted qué está deteniendo lo que Dios quiere hacer? ¿Usted qué no está contribuyendo a que Dios siga haciendo sobre ustedes, en su iglesia, en su casa? Por eso el Señor le dijo un día: ¿por qué me persigues? Pero él quedó con ceguera ¿cuántos días? 3 días. 3 días, porque eran 3 días que también simbolizan la muerte de Jesús cuando él fue sepultado. Y así como él estuvo 3 días sin visión y Jesús pasó esos 3 días también en el sepulcro, muchos necesitan sepultar la visión antigua para resucitar la visión nueva de parte del Espíritu Santo. Para que se resucite algo nuevo, para que tú comiences a ver con la mirada del Padre lo que Él quiere para tu vida, para tu casa, pero sobre todo para tu ser, porque tú no vas a poder provocar afuera lo que no has provocado en tu interior. Así mismo veo también cuando Él llama a Pedro, y no sé también cuántos recuerdan esa una visión que tuvo Pedro cuando le dice que tenía que ir a predicarle a un hombre, pero él tuvo una visión. Y en la visión él dice que habían reptiles, que habían animales, y entonces le dice la voz, ¿cierto? Le dice el Señor: come, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, eso es impuro. ¿Por qué? Porque su religión no se lo permitía, ¿cierto? Lo que él había conocido hasta allí no se lo permitía. Entonces Pedro dijo: no, eso es impuro, yo no lo voy a hacer. ¿Y qué le dice el Señor en esa visión? No llames impuro a lo que yo ya purifiqué. Quiero decir, todos los que estamos aquí, Dios ya nos purificó. Que usted no esté honrando, que algunos no estén honrando, es distinto. Pero Él ya nos purificó.
¿Y saben qué estaba pasando con Pedro? Otra vez un tema de visión. Recuerden que Pedro ya, ¿cierto?, caminaba, o sea, ya predicaba de Jesús. Era un predicador tremendo. A través de él se han convertido un montón. Predicaba el mensaje de Jesús. ¿Pero qué? No se le había salido el sistema religioso del corazón. Por eso el Señor le tuvo que hablar. ¿Sabe por qué? Para que él pudiera tener mayor influencia. Para que él pudiera ser la visión de Dios. Un día tuvo que romperlo en intimidad. Y entonces yo veo que en los dos llamados, el tema es la visión. Tenía que renovar la mente de Pablo, que pensaba que Jesús y sus seguidores estaban yendo en contra de la ley. Y por eso él se sentía con el derecho de matar. Y tenía que romper la visión de Pedro, porque él también pensaba que no, o sea, es que hay cosas puras, hay cosas impuras, es decir, también operaba de otra manera, de manera muy religiosa. Pero los dos tenían que meterse en la visión de Dios. ¿Cuántos hoy el Señor les está diciendo, necesito romper tu visión para que te adentres a mi visión? A esa visión que Dios quiere depositar en nosotros. Y veo cómo esa historia de Pedro sucedió en un lugar. ¿Quién se acuerda? Sucedió en Jope. ¿Cómo se dice? ¿Quién era? Jope. Sucedió en Jope. Bueno, sí se dice Jope porque la verdad es que así lo escuché primero y después dije, ¿qué me quiere decir Espíritu Santo con esto? Miren, en Jope fue donde sucedió esa visión y era un puerto entre Egipto y el cordón del Carmelo. Allí también, sucedieron muchas cosas en ese lugar. Allí entraron los materiales de construcción del templo de Salomón. Allí Jonás huyó del llamamiento que Dios le hizo. Es decir, en ese lugar pasaron muchas cosas. Y ese lugar representa ese puerto donde el Espíritu Santo nos despierta. Ese lugar representa precisamente o redundantemente un poquito ese lugar de transición. Porque hay un momento donde nosotros necesitamos transicionar. Así como le pasó a Pablo, como le pasó a Pedro y como le pasaron a muchos personajes de la Biblia, hay un momento donde necesitamos transicionar, salir de todo ese sistema para que Dios de verdad pueda vivificar todo nuestro ser y hacerlo nuevo y podamos experimentar cosas que no habíamos experimentado antes porque no lo estábamos dejando operar. Así que Jope también significa algo que me gustó mucho, y es que significa gracia. Significa gracia. Y es la gracia que Dios deposita en nosotros. Cuando nosotros dejamos que realmente sea Él el que comience a transformar nuestro ser, comenzamos a caminar desde su gracia. Comenzamos a ver cosas que nunca antes habíamos vivido. Comenzamos a dejar que Él nos renueve, a dejar que Él nos saque del sistema antiguo, porque la gracia es lo contrario de la ley. La ley era el sistema que tenían ellos, pero cuando llega Jesús llega a decir, yo soy la gracia. Yo vengo a perdonar pecados, pero yo también vengo a libertarte, yo también vengo a sanarte, yo vengo a levantar enfermos, yo vengo a liberar a los cautivos, yo vengo a dar vista a los ciegos. Y llega Jesús a romper con todo eso. Es decir, llega su gracia a operar en cada uno de nosotros. Amén. Eso significa ese lugar. Pero para nosotros experimentar, dice su palabra que es necesario. Diga conmigo, Juan 3:30, okay. Diga, es necesario que Él crezca para que yo venga. Es necesario que Él crezca para que yo venga. Es necesario que tú y yo menguemos para que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Menos de nosotros y más de Él. Eso se da en su presencia. Eso se da en la intimidad, eso se da estudiando la palabra, eso se da con anhelo, con esa hambre de verlo a Él operando, no solamente en la parte espiritual, sino dejar que también Él transforme nuestra alma, es decir, que pueda transformar nuestra manera de pensar. Ese es el reino, transformar nuestra manera de pensar, que podamos hacer esa metanoia, es decir, esa renovación de la mente. ¿Y saben cada cuánto se tiene que hacer esto? ¿Están seguros? ¿Todos los días? ¿Cuántos aquí se renuevan diariamente? Uy, poquitos. Dice la escritura, allí no la tengo, pero yo la voy a leer de acá. Vamos a ver.
Dice la escritura en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos hasta antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Es decir, nosotros estamos llamados a ser renovados todos los días. O sea, todos los días tiene que revisarse y recordar que la obra de Cristo tiene que ser vivificada en usted todos los días. Todos los días tiene que usted dejar que sea Él y no usted. Dice también la escritura en Gálatas 2:20, y yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Honestamente, pregúntate si eso es verdad. Si tú no vives, sino que Cristo vive en ti, ¿eso qué quiere decir? No le estoy hablando de que tengo el Espíritu Santo, no. Le estoy hablando que la vida que usted vive solo la puede vivir porque Cristo la vive por usted. Eso es otra cosa. Porque Cristo se entronó en usted y es el que le ayuda a tomar decisiones, le ayuda a hablar, le ayuda, no sé, a perdonar, le ayuda a pasar por alto la ofensa, le ayuda a hacer cambios en su vida, porque Cristo vive esa vida por usted. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque Cristo le ayuda a renovar la mente. Porque el pensamiento que usted tenía arraigado hace muchos años, cuando usted le dice al Señor Jesucristo, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí, entonces Él comienza a cambiar esa mente. ¿Cuándo? Todos los días. Porque si no, nos volvemos añejos, viejos. Pero el Señor quiere en esta mañana decirnos que finalmente cuando crecemos en nuestro carácter, cuando crecemos en semejanza a Él, y lo hacemos cada día. Recuerden que ser semejantes a Él es ser idénticos a Él, parecidos a Él, nos asemejamos a Él. Entonces tenemos la misma identidad y ahí comenzamos a demostrar su poder. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, su poder se manifiesta. Pero ¿saben qué? El Señor no se va a derramar en vasijas donde hay más de nosotros y menos de Él. Y entonces queremos ver el poder de Dios, pero Dios es un Dios de orden. Dios quiere primero nuestro carácter. Dios quiere que nuestro carácter sea un carácter saludable, que sea un carácter sano, que nuestras emociones, nuestra vida sea una vida que le glorifique a Él. Y ahí sí, entonces el Señor dice, están listos para ver mi poder y para ver mi manifestación. Pero hoy, esta mañana, vamos a decirle al Señor, yo quiero que tú te vivifiques en mí en este día. Porque hay personas que están diciendo a través del mensaje, pues como que me rajé, ¿cierto? Pero ¿cuántos hoy quieren ser vivificados por el Espíritu Santo? Pónganse en pie, vamos a orar por eso. Vamos a decirle al Señor que hoy haga una obra. Mire, el primer milagro que Dios hace en nuestra vida es el milagro de nuestro corazón. Cuando Él cambia nuestro corazón, cuando Él transforma nuestra vida, cuando usted le dice, este peso ha estado demasiado pesado, yo no lo puedo vivir, vívelo tú por mí. Así que Padre, en esta mañana estamos creyendo y confiando, Señor, en tu poder divino, un poder sobrenatural, Señor, de tu Espíritu Santo en este día nos vivifique, amado Rey, nos llene de tu poder, Señor, un poder que comienza a cambiar nuestra manera de pensar, que comienza a cambiar nuestra manera de vivir. Padre, yo declaro que hay personas que comienzan a vivir esa metamorfosis. Es decir, cambian de un estado antiguo para entrar a un estado nuevo, Señor amado, donde tu Espíritu Santo comienza a vivificar, donde tu Espíritu Santo comienza a revivir aquellas áreas que estaban muertas, que estaban quietas, pero también aquellas áreas donde estaba el sistema religioso metido en el corazón. Padre, yo hoy declaro en el nombre de Jesús, con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo, que ahora mismo, Señor, tú comienzas a traer tu verdad sobre cada mente que está aquí. Que tú comienzas a hacer un cambio de mentalidad. Que aquellos que han vivido, Señor, una vida religiosa, hoy le dicen al sistema religioso no más. Dile al sistema religioso no más. Porque hay muchos que han aceptado la enfermedad, han aceptado la escasez, han aceptado que su familia sea una familia disfuncional, han aceptado que su carácter sea disfuncional, han aceptado la amargura, la ira, el odio, las disensiones, han aceptado el pecado. Todo eso es un sistema religioso. Así que Espíritu Santo, esta mañana te pedimos perdón